Ya estamos en el sistema digestivo. Sí, pues el sistema digestivo empieza en el labio y termina en el ano. Estamos dando ya el tubo digestivo, profe. El tubo digestivo. No, el duodeno, ¿verdad? Sí, ya habíamos pasado el estómago. Ok, vamos para ubicarme. Bueno, muy bien. Si ya pasamos estómago, entonces lo que nos sigue es hablar entonces de lo que es el duodeno. Profesor Serrano. Dígame usted. Ya es hospedador para que... ya está grabando la clase, listo. ¿Cómo? No, le iba a decir que grababa la clase, pero ya está. Ya vi. Sí, ya lo estoy grabando. Okay. Una vez que llegamos a la región del píloro, pues lo que sigue es el duodeno. En ese ámbito pues se va a dar un intercambio de epitelios, hay un cambio, hay una transformación de epitelio. Pasamos de un epitelio que es cilíndrico, simple, mucosecretor, a un epitelio que es cilíndrico, simple, con microvellosidades y células caliciformes, que es el epitelio que predomina es el que hay en el intestino delgado. Así que eso es lo que va a caracterizar esa transición. Y en general nosotros tendríamos que decir que en el intestino delgado lo vamos a dividir en tres grandes partes: duodeno, yeyuno e ilion. Esos son los tres segmentos. El segmento más corto es el del duodeno, ¿sí? Pero es uno de los que tiene mayores características relevantes. Vamos a hablar entonces de
yeyuno, y vamos a hablar de las características que tiene el hilio. Hay tres grandes características que a ellos los difieren de uno del otro. Lo primero es que en el duodeno nosotros vamos a encontrar dos tipos de glándulas. Una es la submucosa, que es esto que vemos aquí, que son las glándulas de Brunner. Las glándulas de Brunner son túbulos acinares y su secreción es mucosa. Por lo tanto, nosotros vamos a ver unos acinos mucosos con las características que ellos tienen, con un núcleo aplanado, ¿sí?, hacia la periferia, y las células muy claras porque están llenas de moco. Ese moco lo que contiene una gran cantidad de bicarbonato para neutralizar lo que es el quimo que viene del estómago, que tiene un pH muy ácido, entonces sirve para neutralizarlo. Así que en la submucosa vamos a encontrar Brunner. El otro parte del tubo donde vamos a encontrar glándulas submucosas, ya dijimos que es el esófago, con las glándulas esofágicas. El otro sitio es este, duodeno. Así que si uno pregunta en qué sitio del tubo digestivo encontramos glándulas submucosas, te tienen que contestar duodeno y esófago. Esas son las respuestas. Entonces esa es una característica propia del duodeno, no glándulas de Brunner. La otra glándula que nosotros vamos a encontrar son las glándulas de Panet. Perdón, las criptas de Lieberkühn, ¿sí? Criptas de Lieberkühn, que son estas que están aquí en la lámina propia. Aquí está lo que es el epitelio, que ya dijimos que es un epitelio cilíndrico, que tiene microvellosidades que forman lo que ya ustedes conocen como la chapa estriada, y que además tiene células caliciformes asociadas. Entonces ya estamos viendo aquí que hay dos tipos de células que vamos a encontrar en el intestino delgado. Las células cilíndricas con microvellosidades que se le conocen como enterocitos. O sea, ya estamos en el intestino, entonces las células le podemos llamar perfectamente enterocitos. Esas células pues tienen todos sus componentes de una célula cilíndrica, tiene capacidad absortiva, es decir, aquí ya no es mucosecretora. Las células que están en el intestino son absortivas, van a absorber sustancias que llegan aquí de la alimentación, como cuáles, como los hidratos de carbono, o sea, los azúcares, las grasas, todo eso se tiene que absorber a través de estas células que tienen, pues, receptores para hacer ese intercambio de sustancias. Luego ya dijimos que la otra célula que están aquí son las células caliciformes o células de Globet, que son células que sirven para producir moco. Ya ustedes lo vimos en las primeras clases, lo han visto ustedes, así que saben perfectamente que este epitelio, pues si lo teñimos con paz, van a sobresalir, o musicarmín, van a sobresalir esas células. Esas células producen moco y que sirven para formar parte de la defensa de este epitelio. Luego, nosotros también vamos a encontrar otras células, como cuáles. Las que conforman las glándulas del Lieberkühn, que están en la lámina propia. Toda esta parte que está aquí es la lámina propia. Todo lo que está por debajo del epitelio hasta la muscular de la mucosa, que es esta que viene aquí, corresponde a la mucosa. Así que la lámina propia son este tejido conectivo que está aquí, pero está en su parte más profunda. Vamos a encontrar las glándulas de Lieberkühn, que ustedes las conocen, y que son glándulas tubulares rectas. En esa glándula nosotros vamos a encontrar en su fondo unas células que se conocen como células de Panet, que a medida que avanza en el duodeno van apareciendo más
hasta ir casi terminando su presencia en el ilion, o sea que abundarán más en el yeyuno. Pero bueno, son células que están en el fondo, son células muy acidófilas, probablemente las veremos ahorita más adelante, con gránulos de secreción en su citoplasma apical y que sirven, lo que contienen son sustancias antibacterianas, o sea que las células de Paneth intervienen en lo que es la defensa. ¿Por qué? Porque produce sustancias antibacterianas que permiten inhibir o balancear la flora intestinal que ya encontramos en este segmento del tubo digestivo. Entonces, ya vemos tres: las células, los enterocitos, las células caliciformes, las células de Paneth que están en el fondo de la glándula de Lieberkühn, y en esa glándula también hacia el fondo también vamos a encontrar las células madre, que son las células que se encargan de regenerar y de convertirse en cualquiera de las líneas celulares, en enterocitos, en células caliciformes o en células de Paneth. La otra célula que también encontramos en el intestino delgado serían las células M, que están asociadas a el sistema linfático, que se ven en el ilion, que ahora creo que tengo una foto más abajo que se las puedo mostrar. Entonces, hasta aquí hemos dicho pues que en el duodeno nosotros vamos a encontrar dos tipos de glándulas, una en la submucosa, las glándulas de Brunner. En la mucosa vamos a encontrar glándulas de Lieberkühn y las células que ya hemos mencionado que son igual para todo el tubo digestivo. La otra característica que empiezan a aparecer ya en el tubo digestivo, en el duodeno, es estas vellosidades que ustedes ven aquí. Todas estas son vellosidades. En el duodeno son más anchas, son tipo, se parecen una hoja según los histólogos, ¿sí? Foliadas como ellos le llaman. Y podemos verle en su parte interna pues lo que son la lámina propia, que está constituido por tejido areolar laxo y vamos a encontrar tejido linfático difuso en esta zona. Seguramente ya cuando vieron en el sistema inmunológico le hablaron del sistema MALT. El sistema MALT es tejido linfoide difuso asociado a la mucosa, así que todo esto es mucosa, así que van a estar infiltrados por células linfáticas. Así que nosotros vamos a ver estas vellosidades. Estas vellosidades que permiten aumentar el área de absorción. Ese es un factor. El otro factor es la gran cantidad de microvellosidades que permiten tener todavía más superficie de absorción, y el otro componente son lo que le llamamos válvulas de Kerckring, que son estos que vemos aquí. Una válvula de Kerckring es este componente por donde va el puntero. Todo esto que está aquí es una válvula de Kerckring. Estas válvulas de Kerckring no son más que proyecciones hacia la luz del intestino formadas por mucosa, y sus vellosidades, y vemos aquí lo que es submucosa. La submucosa se adentra hacia lo que es la luz del intestino y forman estas válvulas que también se le conocen como pliegues circulares o válvulas de Kerckring. Esta es otra característica del tubo del intestino delgado que permite aumentar el área de absorción y que están más representativas hacia el nivel del yeyuno. Entonces, en esas vellosidades que vemos aquí, nos permite ver que, bueno, aquí están los enterocitos que ya les hablamos, porque deben venir las células de Globet o células caliciformes que no vemos. Pero fíjense que aquí hay algo bien interesante, y es que la irrigación que viene desde la submucosa, vienen esos vasos,
en las vellosidades también forman un plexo vascular que le permiten el intercambio de sustancias que se van absorbiendo. Por lo tanto, estos vasos que vamos a ver aquí son necesariamente fenestrados. Fenestrados significa que tienen poros en su epitelio que le permiten el paso de sustancias. Y también tienen otra característica importante, y es que como aquí se absorbe grasa, aquí se forma un vaso linfático ciego que se le conoce vaso quilífero, que es por donde entra las grasas, ¿sí?, que viajan a este nivel. Están en el centro de las vellosidades. Entonces son características importantes que tenemos que ver en el intestino delgado. Aquí vemos lo que ya les he explicado. Las células que vamos a encontrar en la mucosa del intestino delgado. Aquí le hablé de las células cilíndricas con sus microvellosidades, las células caliciformes. Aquí vendrían las células enteroendocrinas, que son también, que ya dijimos que están desde el estómago hasta el colon. Vamos a encontrar células enteroendocrinas, tienen que ver con todo lo que es la motilidad, con lo que es la activación de la secreción de insulina, de sustancias enzimáticas que se producen en las glándulas del páncreas, controlan y regulan lo que es la actividad de la digestión en el duodeno. Aquí vamos entonces también a encontrar pues lo que son las células madre, y aquí en el fondo, como ya les dije, lo que son las células de Paneth, que como les comentaba tienen en su citoplasma apical gránulos que al ser secretados en la luz de la glándula llega hasta la superficie de sustancias antimicrobianas. Aquí vemos lo que les comentaba, que en una atención especial podemos ver lo que son las glándulas, las células glandulares unicelulares, que son las glándulas las células caliciformes, que también son una glándula unicelular. Aquí están lo que están las criptas de Lieberkühn y células de Paneth. Fíjense que son células que son birefringentes, se pueden ver con facilidad en el microscopio de luz en el fondo de las criptas de Lieberkühn. Aquí lo vemos. Aquí veríamos entonces lo que son también las glándulas de Brunner, que están en la submucosa, y acá vemos las glándulas de Lieberkühn que están en la mucosa. Aquí viene lo que es la lámina, la muscular de la mucosa. Acá vemos entonces la muscular con su capa longitudinal circular interna y longitudinal externa, y esto que les señalo aquí viene siendo entonces el plexo nervioso mioentérico de Auerbach. En el yeyuno, la característica relevante que tiene el yeyuno es que es muy frondoso. Las vellosidades son mayores y tienen la forma como de dedo. Esto que vemos aquí son digitiformes, son más pronunciadas, en tanto que en el duodeno son menores, hay menor cantidad y son más anchas, son más foláceas, como le llaman los histólogos. Y aquí vemos perfectamente lo que le comentaba, pues las válvulas de Kerckring o pliegues circulares que ayudan a aumentar lo que es la superficie de absorción a nivel del intestino delgado. En el yeyuno solo encontramos glándulas en la mucosa, y que son las glándulas de Lieberkühn, como en todo el resto del intestino. Lo más importante, lo más relevante son estas vellosidades que son muy frondosas, y aquí vemos todas las características que le hablé. El centro, el vaso quelífero, que vean que estos espacios que están aquí corresponden a esos vasos quelíferos que están recogiendo sustancias, partículas de grasa. En el ilion les comentaba que lo relevante, lo que ya ustedes seguramente vieron, son las placas de Peyer.
Entonces, en las placas de Peyer es una característica única, relevante, que se observa en el ilion y en la que nosotros vamos a encontrar en ciertos tramos zonas en las que hay una célula muy importante para lo que es la terapia hoy día, para lo que es la prevención y se utiliza como puerta de entrada para algunos fármacos que están diseñados que deben entrar a través de esas células M que captan esas partículas de anticuerpos y las pasan a lo que son los nódulos linfáticos que están acá y se inicia todo un proceso inmunológico que termina pues en la acción del fármaco en otro órgano. Sobre todo como en infecciones de vías urinarias, infecciones de vías respiratorias, hay algunas terapias inmunológicas que utilizan esta vía. Lo demás, pues aquí ya las vellosidades no son tan frondosas, son más pequeñas. Hay criptas de Lieberkühn. No se puede ver lo que es la muscular de la mucosa porque es básicamente ocupada por las placas de Peyer. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Pregunta o todo está claro o están viendo Netflix? Vamos aquí. Todo está claro, profe. Todo claro, profesor. Va. Por ahora todo claro, profesor. Bien, entonces, en el intestino grueso hablaremos de unas características importantes que vamos a ver aquí. Nosotros vamos a encontrar glándulas de Lieberkühn a lo largo de todo el tubo digestivo. Ahí lo vamos a ver. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia de estas glándulas de Lieberkühn versus la del intestino? Es que, fíjense, esto que está aquí en blanquito está representando lo que son las glándulas, las células de las células caliciformes. Lo relevante en esas glándulas de Lieberkühn es que aumenta en gran medida las células caliciformes. Es el lugar donde más células caliciformes hay, y es que sobre todo ya llegando a lo que es el recto, el sigmoide, lo que es el colon descendente, y precisamente forman una capa de protección y también sirven como lubricante para lo que es denme un segundo. Para lo que es el tránsito pues de los residuos metabólicos que son propios del área, o sea, las heces, o sea, tienen que, para eso se utiliza ese lubricante, ¿no? Lo otro que nosotros vamos a encontrar también son células enteroendocrinas. Hácesela. Entonces estamos viendo pues, células enteroendocrinas que también las hay a nivel del intestino, también controlan, regulan todo lo que es el tema de la motilidad, la absorción. Vamos a encontrar células caliciformes con microvellosidades, pero son más pequeñas que en el intestino delgado, porque estos enterocitos a este nivel también van a absorber agua. Porque si no, pues si no hubiese absorción de agua a este nivel, las heces no se formarían y lo que tendríamos es una constante diarrea. Entonces, pues aquí se absorbe agua en gran cantidad, aquí hay una actividad importante de una hormona que se llama aldosterona, que actúa a este nivel, y recuerden que la aldosterona se produce
Bueno, no sé si han visto, no, endocrinos no lo han visto, lo van a ver conmigo al final del semestre. Ahí lo tocaremos probablemente, pues les comento esa acción de aquí, pero tengámoslo en cuenta de que aquí hay actividad hormonal que permiten que aquí haya un recambio, una absorción importante de agua. Entonces, a nivel de la mucosa, lo que nosotros vamos a ver es abundante cantidad de glándulas de Lieberkühn en todo el trayecto. Los que sí también van a ver y van a predominar a lo largo de la mucosa son nódulos linfáticos con bastante frecuencia. ¿Por qué? Porque estamos en lo mismo. El contenido intestinal a este nivel va poblado de muchas bacterias, entonces se requiere que todo este sistema esté totalmente protegido y no ocurran inflamaciones e infecciones como de hecho ocurren en pacientes que tienen enterocolitis, enfermedad de Crohn, todo este tipo de enfermedades que dan a nivel del intestino, pólipo y todo lo demás, pues tienen algún grado importante de inflamación y seguramente en ese tipo de pacientes veríamos mucho más cantidad de nódulos linfáticos a lo largo de esa mucosa. Recuérdense que, vuelvo y les digo, el tejido linfoide asociado a mucosa va a estar presente a lo largo de todo el tubo digestivo. Bien. La otra característica que nosotros vamos a ver en el intestino grueso, que no está en el intestino delgado, es a nivel de la muscular. Y son estas prominencias que vemos aquí que se le conocen como tenias. ¿Sí? Las tenias. ¿Qué ocurre con estas tenias? Bueno, en la capa circular, en la capa longitudinal, muscular longitudinal, que es la más externa, se forman tres haces de músculo y cada cierta distancia se fusionan y forman este nudo, por decirlo así, que se le conoce como tenia. Otra vez, cada cierta distancia forman esas tenias. ¿Eso qué le permite? Eso es lo que le permite que su contracción produzca lo que son las austras. Las austras son como saculaciones. Te han visto lo que es el intestino delgado, que es como liso. El intestino grueso tiene como unas bolsas a cada cierta distancia. Bueno, eso se debe precisamente a esa formación que tiene a nivel del colon, tanto ascendente como transverso, como descendente. Vamos a ver la presencia de esa estructura que es única y exclusiva del colon. No la vamos a ver en ningún otro. Y lo otro sería que a lo largo de eso, en la serosa, vamos a ver unos apéndices de grasa que se le conocen como apéndice epiploico. Yo en las preparaciones no las he visto, pero pues están descritas y de hecho existen, son visibles a simple vista y en un corte donde se logren alcanzar, pues se podría ver. Entonces, vamos a ver a nivel de la serosa, apéndices epiploicos. A nivel de la muscular, vamos a ver las tenias. Y a nivel de la mucosa, pues abundantes glándulas de Lieberkühn, vamos a ver nódulos linfáticos asociados, equidistantes con mucha frecuencia, y las células que encontramos son, ya dijimos, el enterocito con microvellosidades, las células enteroendocrinas. Vamos a ver células caliciformes. En el colon no vamos a ver células de Paneth. Aquí no hay células de Paneth. Esa es otra diferencia con el intestino delgado. Tenemos glándulas de Lieberkühn, pero no tienen células de Paneth. ¿Okay? Aquí vemos lo que le decías, las glándulas de Lieberkühn, es donde más hay, es básicamente poco es el tejido
de areolar laxo que debería haber aquí en la lámina propia porque está ocupado por las glándulas del líberco. Entonces, este órgano que conocemos como apéndice es un órgano preferentemente linfático. No sé si lo vieron allá, pero si no se los comento porque también es parte del tubo digestivo. Tiene abundante nódulo linfático entre su mucosa y mucosa. El tejido linfático invade todo lo que es la mucosa, así que se ve poco, pero podemos observar sus glándulas del Lieberkühn aquí, ¿sí? Entonces, el apéndice es la característica relevante, es gran cantidad de nódulos linfáticos que pareciese placa, que incluso muchos lo podrían confundir con ilion, pero aquí no vamos a encontrar vellosidades y eso ya hace la diferencia. No hay vellosidades, sino que hay solamente glándulas del Lieberkühn y los nódulos linfáticos que ocupan parte de la mucosa y la submucosa, es decir, que no se pueden ver esos límites exactamente, es decir, que la muscular de la mucosa no se puede apreciar con facilidad. El resto de la pared es lo mismo que ya hemos visto anteriormente. Luego ya en lo que es el recto y el ano, pues hay algunas características importantes. Se ven estos pliegues que están acá y ya en el canal inferior aparecen estas columnas que se le conocen como columnas de Morgagni. Aquí vendría al final una línea imaginaria que se le conoce como línea pectínea y entre columna y columna se forman unos senos. Estos son los que forman lo que son cuando hay estreñimiento, cuando hay cuando hay estreñimiento, la distensión de esta área puede producir fisuras y es a través de estos senos y estas columnas que se forman esas fisuras anales que producen pues sangrado rectal bajo en algunos pacientes. Pero lo importante aquí es que aquí vamos a ver transiciones también. Vamos a pasar de un epitelio que es intestinal a un epitelio escamoso no cornificado y después vamos a pasar a un epitelio escamoso cornificado que es ya en el ano, pues que tiene características de la piel propiamente dicha. A este nivel del recto, la muscular, la parte longitudinal, o sea, la disposición, la circular, ¿cómo le digo? La capa longitudinal externa de la muscular desaparece y es reemplazada por músculo esquelético. Y solamente va a permanecer lo que es la circular interna que se engrosa y forma a este nivel lo que es el esfínter anal interno. Ese es de músculo liso. De a partir de allí, entonces el esfínter anal externo está producido por músculo esquelético. Aquí vendría el músculo elevador del ano, ¿sí? Y todo esto aquí es músculo esquelético. Así que también desapareciendo la muscular longitudinal externa, también vamos a dejar de ver serosa y lo que vamos a encontrar entonces será una adventicia porque ya aquí no tiene contacto con el abdomen, sino con un músculo liso. También van a aparecer lo que son el plexo hemorroidal interno y el plexo hemorroidal externo. Esas hemorroides que la gente dice que les molesta, pues son venas normales que todo el mundo tiene y que en los pacientes pues se dilatan y forman varices. Realmente lo que la gente le llaman hemorroides, que están enfermos de hemorroides, son varices de esos vasos a este nivel. Entonces aquí vemos lo que les comentaba. Aquí venimos de un epitelio propio del intestino, o sea, ya que vimos que es un epitelio cilíndrico
simple, aquí vamos a ver las glándulas. Estas glándulas que están aquí se le conocen como glándulas anales, ¿sí? Esto que les muestro aquí sería la muscular circular interna que se engrosa y forma el esfínter anal interno. A este nivel vamos a encontrar lo que son las hemorroidales internas y se produce lo que es un cambio de epitelio. Hay una transición de epitelio cilíndrico simple a un epitelio escamoso no cornificado que vemos aquí, ¿sí? Aquí. Todo esto que vemos aquí es el epitelio. Luego viene otra transformación a un epitelio cornificado. Aquí vemos la queratina, ¿ves? Entonces ya estamos en ano. Esto que vemos acá es tejido muscular esquelético. Y aquí está lo que le comentaba, ¿ves? Esto es un nódulo linfático que aparecen con mucha frecuencia a lo largo del tracto del tubo del tubo digestivo bajo. Así que esto es músculo liso, esto es músculo esquelético. Así aquí vemos las tres transiciones. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, repita, era al final es epitelio cornificado. Escamoso cornificado. Escamoso no cornificado, ¿y antes qué iba? No, espérate, vamos. El más proximal, cilíndrico simple, pasa a escamoso no cornificado, y el último que ya estamos en ano sería escamoso cornificado. Esta es la zona que se llama zona anorrectal. Zona anorrectal. ¿Más preguntas? Este es lo mismo. Aquí vemos la transición. Fíjense que aquí viene el epitelio intestinal con las células de la glándula de Lieberkühn. Cada vez son menos. Al final ya no hay tantas, ¿sí? En la transición ya no hay casi. Pero aquí vemos unas glándulas que son las glándulas que se conocen glándulas anales, que sirven para el moco que forma aquí, moco espeso, insoluble, que sirve para facilitar el paso de las heces. Aquí viene el epitelio escamoso no cornificado, ¿eh? Aquí vemos un epitelio, aquí vemos un tejido conectivo areolar laxo como corresponde. Y después de esto pues vendría ya lo que es el ano y ahí lo que también podemos encontrar, como estamos en piel, son unas glándulas sudoríparas apócrinas, ¿sí? ¿Preguntas? Creo que no, profesor. Bien, ahora, bueno, vamos a empezar entonces con lo que son las glándulas anexas. Nosotros tenemos que terminar mañana. Así que vamos a ir a lo que es glándulas anexas. Bien, nosotros vamos a llamar glándulas anexas al tubo digestivo aquellas glándulas que
intervienen de alguna forma en el proceso de la digestión. Entonces, en esa dirección nosotros vamos a hablar de las 3 glándulas salivares mayores, que son glándula parótida, glándula submandibular, glándula sublingual. Luego hablaremos del hígado, vesícula biliar, incluyendo la vía biliar, y el páncreas. Eso es lo que nosotros tendríamos que hablar entre hoy y mañana. Bien. Así que, como ya le dije, pues las glándulas anexas al tubo digestivo son las glándulas salivares mayores, porque hay salivares menores, páncreas, hígado, vesícula biliar. Vamos a empezar por lo que son las glándulas salivares. Las glándulas salivares tienen en común, bueno, aquí quieren que esta lámina es para hacer una diferencia, una asociación que tienen que hay que hacer con el páncreas. Pero bien, vamos a aprovecharla para hablar de lo que son las glándulas salivares. Las glándulas salivares son 3: parótidas, submandibular y sublingual. La unidad estructural y funcional de las glándulas salivares mayores se le conoce como salivón, ¿sí? Esta unidad que son aquí, ¿sí? Esto que vemos aquí. O cialona. Cialona es lo que te van a encontrar en los libros. En algunos libros muy bien hablan de salivón. Eso suena como muy feo. Pero bien, la cialona es la unidad estructural y funcional de una glándula salival mayor. En el caso en particular, nosotros veremos las 3 tipos. Hay una que es netamente con acinocerosos, y esos son la parótida, ¿sí? La parótida. Habrá uno que son de predominio de acinos mucosos, y esa es la sublingual, y habrá uno que es mixto, que tiene serosos, mucosos y mixto. Esa es la glándula submandibular. Entonces, eso hay que hacer la diferencia. Por ahí vamos a empezar. Entonces, esa unidad estructural que les mencioné, que se llama cialona, fíjense que aquí vemos es túbulo alveolar compuesta, ¿sí? Ramificada, por lo tanto es compuesta, ¿eh? Túbulo alveolar compuesta, es ramificada. Pero la hay que es netamente seroso, netamente mucoso y mixto para diferenciar cada una de ellas. Pero en general es la glándula salivar, es túbulo alveolar compuesta. Entonces, muy bien. Lo primero que nosotros vamos a ver aquí es el epitelio del acino. ¿Qué forma tienen estas células? Alguien que las esté viendo. Piramidales. Piramidales. Entonces, ¿el epitelio cómo se va a llamar? Así mismito, piramidal. Hasta aquí no habíamos hablado de ese tipo de epitelio, ¿verdad? Bueno, el epitelio que tienen los acinos de las glándulas mayores y las del páncreas son células piramidales. Son células piramidales que tienen el ápice, que es este que está aquí, hacia la luz. ¿Ok? El ápice lo tiene hacia la luz. Así que tiene un epitelio piramidal simple porque solo tienen una capa de células.
Luego vamos a ver que en el epitelio, que en el citoplasma apical, este es el núcleo, acá está la base, acá arriba estaría, esto que está aquí sería el epitelio, el citoplasma apical. Este citoplasma apical, vean que está lleno de gránulos. Bueno, esos son las gotitas de saliva que van a salir aquí. Así lo vemos acá. Así que la saliva se produce, la saliva primaria, la primera saliva se forma en los acinos y se vierte a su conducto, a su orificio que está acá. ¿Y de dónde viene esa saliva? Bueno, ¿qué es eso de la saliva? ¿Cómo es que se forma? Bueno, recuerden, estos alvéolos van a estar muy irrigados. Tienen muchos capilares a su alrededor. Por lo tanto, ellos aportan el exudado de todo eso, ese líquido que queda aquí en el intersticio, pasa a estas células y se forma la saliva. Entonces, al final viene del plasma, ¿sí? Es la transformación del plasma en un líquido especial. Bueno, viene de esos capilares, de este lecho capilar abundante que hay aquí. Hay otros mediadores, por supuesto, que tienen que interactuar. Hay un componente importante aquí de células inmunológicas, como son los plasmocitos. Pero lo importante es que, bueno, ese filtrado de plasma va a llegar a la célula y la célula lo va a transformar y va a producir la saliva primaria. La saliva primaria es la que se produce en el acino. Bueno, esa saliva tiene que salir por algún lado, así que lo primero que va a salir es por un conducto, este que vemos aquí, un conducto que tiene células cúbicas y están dispuestos de forma simple, entonces tiene un epitelio cúbico simple. Esta porción de conducto se conoce como conducto intercalado. Entonces tenemos, la vía sería, las células acinares van a su conducto y irían a este conducto, se conoce como conducto intercalado. Hasta aquí, digamos que no hay mayor transformación de la saliva. Luego esos conductos van creciendo, ¿sí? Van a ir creciendo y ya las células no van a ser cúbicas, sino que las células van a ser cilíndricas o cúbicas altas, o cilíndrica baja o cilíndrica dependiendo del tamaño. Estos conductos tienen la particularidad y se conocen como conductos estriados. Y tienen la particularidad de que a diferencia de los epitelios cilíndricos que han visto hasta el momento, el núcleo está hacia el dominio basal de la célula. Pues aquí no. En el conducto estriado tienen la particularidad de que el núcleo es redondo y está en el centro, ¿sí? En el centro de la célula. Y son muy, muy eosinófilos, a razón de que en el epitelio, en el citoplasma basal, se forman unas estrías, unos repliegues, en la que se van apilando una gran cantidad de mitocondrias y por eso le da esa particularidad de ser acidófilo por las mitocondrias, y lo estriado viene precisamente por esa cantidad de repliegues que vamos a ver en el citoplasma en su dominio basal. Y a eso se llaman entonces conductos estriados. Aquí en este nivel entonces hay modificación de la saliva, ¿ok? Entra potasio y sale sodio, ¿ok? Ahí entra potasio y sale sodio, entonces las
la saliva que llega a la cavidad oral está rica en potasio. Entonces, digamos que una mujer embarazada, de estas que vomitan todo lo que ven y que les produce incluso un aumento en la secreción de saliva, pueden tener hipopotasemia a razón de que el potasio sale en la saliva. Entonces, se desmayan cuando están deshidratadas, así que hay que ponerles cargas de potasio para que mejoren ese estado hidroelectrolítico. Así que la saliva se modifica en el conducto estriado. ¿Okay? Ya luego el conducto va a ir creciendo y entonces vamos a ver ya conductos mayores y como pueden ver aquí se pueden estratificar. Vamos a encontrar desde epitelio cilíndrico simple hasta epitelio cilíndrico pseudoestratificado y epitelio cilíndrico estratificado hasta llegar entonces ya a la mucosa oral, en donde el epitelio va a ser igual que el de la mucosa oral, un epitelio escamoso a ese nivel de la salida. Así que ya esto define por general el tipo de conductos. Los conductos se dividen en dos grandes tipos, intralobulillares y interlobares o interlobulillares. Lo que son intralobulillares están dentro de un lobulillo, que sería, digamos, esto que yo veo aquí, todo esto es un lobulillo. Así que dentro del lobulillo yo voy a encontrar dos conductos, el intercalado y el estriado. O sea, aquí vendría otro lobulillo, por acá otro, vendría entonces el conducto interlobulillar y después entre lóbulos intralobular hasta ya llegar a la parte. Así que lo importante es aquí que ustedes sepan que dentro del lobulillo van a encontrar dos tipos de conducto, intercalado y estriado. Estos acinos también tienen otra particularidad. Van a tener unas células que las rodean. ¿Sí? Son células mioepiteliales que rodean tanto el acino como los conductos hasta el nivel de estriado. Esas células mioepiteliales también se conocen como células en cesta o en canasta. Sirven para que, bueno, su contracción ayuda al movimiento de la saliva. Ayuda al movimiento de la saliva. ¿Preguntas hasta aquí? Ok. Si no hay preguntas, continuamos. Aquí quieren hacer la diferencia con el acino del páncreas porque, a diferencia del el acino pancreático es netamente seroso, el acino de la parótida son netamente serosos. La diferencia está en que en la glándula, en los acinos pancreáticos no hay células mioepiteliales, ¿sí? Pero tienen unas células que se conocen como células centroacinares. O sea que el conducto de excreción empieza dentro del acino. En la parótida o en las glándulas salivares empieza después del acino. ¿Sí? Estas células que están aquí son células cúbicas, se conocen como centroacinares. Y tienen un conducto intercalado. En el páncreas no hay conducto estriado, pero el acino es igual uno con el otro. Por eso que lo ponen en esta laminilla para aprovechar y hacer la diferencia. Aquí vendría lo que ya les comentaba. Aquí yo tengo mi lobulillo, ¿sí? Aquí tengo los
acinos, cualquiera que sea el caso, el conducto intercalado, que ya vimos que es un epitelio cúbico bajo, aquí están. Luego viene el conducto estriado, que es un epitelio cúbico acilíndrico simple, pero la diferencia está en su color. El color de él es muy acidófilo, el conducto intercalado es muy basófilo. Así que hasta aquí tendríamos conductos intralobulillares. Esto que está aquí sería un lobulillo. Aquí vemos un lobulillo, otro lobulillo. Una vez que ya entra acá, tendríamos conductos intralobulillares. Después viene interlobulillares. Y así nos vamos hasta llegar al el conducto ya cuando sale a la cavidad oral. Pero fíjense que les muestra toda la cantidad de epitelios que ya les comenté, de epitelio cilíndrico pseudoestratificado hasta cilíndrico estratificado. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las células que ya estamos viendo aquí? Las células serosas, las células del conducto intercalar, las células del conducto estriado y las células mioepiteliales que envuelven a los acinos o que se conocen como células en cesta. Aquí nosotros estamos viendo las diferencias de las células piramidales que vamos a encontrar en los diferentes acinos. El acino seroso tiene un núcleo, las células tienen un núcleo esférico, ¿sí? Esas son basófilos, son periféricos un poco excéntricos, pero el mucoso, el núcleo es totalmente aplanado y excéntrico. Y esto estaría lleno de moco, o sea, son más acinos mucosos. Y el mixto pues tiene las dos características y cuando vemos la forma que le da estas células serosas es como de media luna y se le conocen entonces como media luna de Ganushi o semiluna de Ganushi. ¿Sí? Esto que está aquí, a los acinos mixtos y las semilunas de Ganushi, que es formada por células mixtas. Este es el mecanismo de producir la saliva, ¿sí? Que no es un tema tan sencillo, pero es fácil de entender, ¿sí? Obviamente que si este es el acino, tiene que haber algún estímulo, y el estímulo viene dado por el simpático y el parasimpático. ¿Te han visto que cuando están bajo estrés se les reseca la boca? Bueno, todo eso es controlado por el simpático y el parasimpático. Así que se da ese tipo de acción, ¿sí? Luego vienen las células plasmáticas que les dije aquí que producen inmunoglobulina A. Acuérdense que en la saliva va a ir algún tipo de inmunoglobulina, en este caso la inmunoglobulina A, el transporte del sodio, luego el paso del potasio, se forma la saliva primaria, ¿sí? Una saliva isotónica, luego vienen ya los intercalados, como le dije, hay salida de sodio, pero entra más potasio, hasta llegar a la boca, que ya va como una salida pues totalmente hipotónica. Este cuadro les va a quedar aquí en la clase, así que se lo pueden leer, es muy interesante de ver cómo se forma el tema de la saliva como proceso fisiológico. Pero ya cuando lo vayan asociando a histología, pues hay que ver, lo que nos interesa es más cómo está organizado la célula, qué células la forman, cuáles son las formas de sus conductos
en el paso de esa saliva. Así que esto es lo que ustedes van a ver. Esta es una glándula salival mayor, como todas las glándulas. ¿Sí? Está rodeada de un tejido conectivo, como lo ven aquí, muy fino, y del cual se van a desprender trabéculas y dividen el órgano en lóbulos y lobulillos. Lóbulo y lobulillo. Importante es porque nos permite ir viendo la sección aquí, lobulillo. Probablemente este ya es más grande, ya es interlobulillar. Aquí lo vemos, aquí vemos lo que es el tejido conectivo y fíjense que ya vemos los acinos. Por esto que estamos viendo aquí es seguramente es de una parótida, porque lo que vemos es puro acinos serosos. Todo esto son los acinos serosos. La parótida tiene la particularidad de tener tejido adiposo asociado de una forma importante. Así que todas estas que ven ustedes aquí blancos son tejido adiposo blanco. Todo esto que vemos aquí. Dentro de esto aquí ya vemos, esto que vemos aquí es un conducto estriado, ¿sí? Los conductos intercalares hay que verlo con mayor aproximación y seguramente es lo que vamos a ir viendo más acá. Aquí vemos, fíjense, el tabique del tejido conectivo, cómo va dividiendo a la glándula en lóbulos y en lobulillos. Aquí vemos, este es el acino seroso, fíjense, su núcleo es redondo, un poco excéntrico, y en el citoplasma apical vemos todos los gránulos de secreción. Y esta es la luz del acino. Bueno, las células mioepiteliales tendrían que ir por aquí, pero no veo, esta no es una tinción propia para ver células mioepiteliales. Y esto que vemos acá es un conducto estriado. Fíjense que es acidófilo, las células son cilíndricas y el núcleo es central. A este nivel vemos aquí como unos repliegues de membrana, por eso que se le llaman estriados, porque tienen como si fueran estrías. ¿Sí? Y todo aquí lo que tenemos es un apilamiento de mitocondrias que producen la energía para el intercambio de iones a la hora de modificar la saliva a su paso. Aquí vemos los acinos serosos, aquí vemos este acino es mixto, ya que este no es una glándula parótida y esto es una glándula submandibular porque tiene acinos mixtos, ¿sí? Esto que vemos aquí son células serosas y estas son células mucosas, así que este es un acino mixto y esto es lo que le conocemos como semiluna de Ganushi. Acá hay otra más bonita, ¿verdad? Es como una luna nueva, si lo quieren ver así, semiluna de Ganushi, el acino seroso. Y aquí veríamos un acino, este es un acino netamente mucoso. Aquí tenemos un acino mucoso. Esto es uno mixto, seroso. Entonces cuando vemos esto es propio de una glándula submandibular. Entonces la glándula submandibular tiene acinos mixtos. Aquí vemos entonces los acinos serosos. Aquí vemos estos son capilares. Aquí tenemos el conducto. Bueno. Yo lo veo, probablemente a ustedes les cueste más, pero vamos a ver aquí. Fíjense. Este es el acino seroso. Fíjense que bien bonito, está bien formado. Aquí vendría la luz y viene la salida. Aquí viene la salida. Esto que está aquí es un conducto intercalado. Son células más cuboides. ¿Okay? Conducto intercalado. Conducto estriado. Aquí vean cómo va saliendo del acino. ¿Sí? Y por ahí se va uniendo con otros y va avanzando.
Aquí viene un conducto también intercalado. No son tan fáciles de ver, hay que irse entrenando un poquito. Es de lo que más cuesta a la hora cuando se ven en placa, pero si ustedes lo están viendo, si se los mandaron a buscar, no lo sé, porque no recuerdo la guía de ustedes, pero pues en lo que es en navegar se pueden ver más fácil. Esto lo que está aquí es un conducto intercalado. Fíjense que el epitelio es cilíndrico. Fíjense que aquí se ven perfectamente los repliegues que yo les comentaba de membrana que contienen una gran cantidad de mitocondrias. Aquí vemos lo mismo, fíjense, aquí tenemos los conductos estriados. Esto que vemos aquí son conductos intercalados, son más pequeños, las células son más basófilas, las células del conducto estriado son eosinófilas. Y estos son conductos intralobulillares, están dentro del lobulillo. Aquí vemos intralobulillares, ya estos conductos que están acá son interlobulares seguramente, porque son muy grandes. Y fíjense el epitelio, probablemente estaremos hablando aquí de un epitelio cilíndrico, estratificado, o si lo vemos más cerca, probablemente sea pseudoestratificado o parte de él sea pseudoestratificado. En el conducto de las glándulas celulares hay de todos los epitelios, desde el cúbico, ¿sí?, hasta el cilíndrico estratificado, que no hay cilíndrico estratificado, lo ven en conjuntiva palpebral y en glándulas salivares. No es tan fácil verlo, no se ven en otros órganos. Fíjense que aquí hay dos capas de células, ¿sí? Entonces ya esto está hablando de un epitelio estratificado. Y los acinos aquí que vemos, acinos serosos, esto es una parótida. Hay que decir también que la glándula que más saliva produce son la submandibular, y por eso los conductos estriados de ella son más largos. La parótida produce menos saliva y sus conductos estriados son más cortos. Es una diferencia que hay entre ambos. En la sublingual los conductos son muy rudimentarios, no hay conducto muy visible. De hecho es una glándula que puede tener múltiples conductos para vertir sus secreciones a la cavidad oral. Vamos a ver aquí. Esto es lo mismo. No hay diferencia. Ya probablemente aquí ya estamos viendo una glándula sublingual. Fíjense que tiene una gran cantidad de conductos intercalados, y eso se debe, estriados, y es porque esta es una glándula submandibular y ellos tienen conductos mucho más largos, así que se ven con más frecuente en la lámina. Vamos a decir una aproximación. Sí, ya vemos, ellos tienen glándulas acinos que son mixtos y acinos mucosos, pero el predominio todavía sigue siendo seroso. Pero en la parótida solamente son serosos. Entonces ya uno puede, desde que ve esta estructura, ya uno, mira, aquí está una semiluna de Ganushi, de un acino mixto, de otro acino mixto. Entonces ya uno puede permitir y decirse que esto se trata de una glándula submandibular. Aquí vemos este es un acino mixto, este es otro acino mixto, pero hay mucho mixto. Aquí, bueno, no, y aquí ya viene aquí en la parte serosa, hay que tener mucho cuidado a la hora de, aquí casi todos son serosos. Aquí nada más por este pedacito, pero luego uno que sería mucoso en gran general sería este, pero fíjense, tiene aquí un pedacito, ya eso lo hace mixto. Hay que tener mucho cuidado a la hora de mencionar la forma de denominar un acino como mucoso. Hay que ver todo el contorno. Aquí ya lo vemos asociado a los conductos estriados. Son muy
son más largos aquí y por lo tanto se ven con mucho más frecuencia. A la hora que se cortan hay mayor cantidad. Este es para ver la cantidad de simógeno, de gránulos de secreción que tienen las células acinares. Aquí vemos esto que vemos aquí en un corte longitudinal. Este es un conducto intercalado, ¿ves? Las células son cúbicas. Acá vemos células que son más cilíndricas y el tamaño es mayor. Intercalado, estriado. Aquí vemos conducto intercalado. Todo este es conducto intercalado. Estamos viendo lo mismo. Fíjense, ya este es un conducto estriado, pero fíjense que está cortado a lo largo. Son largos en las glándulas submandibulares, son largos. Se puede ver con mucho más frecuencia y si lo cortamos transversal también pueden salir varios a la vez. Aquí ya vemos entonces un conducto interlobar, ¿sí? Estos son intralobulares, interlobulares. El conducto es grande. Bueno, esta es una célula ganglionar, solamente para recordar que podemos encontrar, de hecho hay ganglios del sistema simpático y parasimpático. Esta es una célula ganglionar. Fíjense que aquí están sus células satélites muy bonitas. No sé si ustedes vieron eso en nervioso. ¿Ustedes vieron ganglio nervioso en sistema nervioso? ¿O no lo han visto en sistema nervioso? Sí lo vimos. ¿Sí lo vieron? Sí. ¿O no lo vieron? Sí, lo vimos. Sí, profe, sí lo vimos. Ah, bueno, esta es una célula ganglionar que pueden recordar perfectamente. Muy bonita. Aquí vemos entonces el conducto mayor. Fíjense, esto que está aquí, vamos a pasando esta línea que está acá. Fíjense la forma de las dos glándulas. Aquí vemos, aquí predomina más lo mucoso, acá hay formas mixtas. Bueno, aquí, esto que vemos aquí son glándulas, una glándula sublingual. Esto que está acá es una glándula submandibular. Tan cortada, como tan muy cerca, pues el corte pasó para las dos. Y estamos viendo que aquí lo que tenemos, pues un epitelio en la cavidad oral, tenemos pues epitelio de la cavidad del piso de la boca por aquí, y aquí vemos entonces la glándula sublingual. Fíjense que no vemos ningún acino, seroso, todo es mucoso. Aquí vemos el conducto, aquí vemos conducto, pero no vamos a ver, fíjense, todo lo que vemos es acino mucoso. Esto es conducto, pero no hay conductos estriados. La literatura dice que sí los tiene muy rudimentarios, yo es que no los he visto nunca. ¿Ok? Pero el sistema de conductos excretores de esta glándula son muy rudimentarios, e incluso la glándula puede tener más de uno. Incluso comparte muchas veces el conducto con la submandibular, porque están muy cerca. Entonces puede uno verlos o no verlos. Y eso ya cuando ustedes vean una imagen así, donde predominan todos los acinos mucosos, entonces ya estamos en presencia de una glándula sublingual. Fíjense, estos acinos mucosos tienen los núcleos hacia la base más bien aplanados. Los núcleos se pueden hacer esféricos una vez que el acino haya emitido su secreción.
y otra vez que va produciendo la secreción, pues se van aplanando nuevamente. ¿Preguntas? Porque si no hay más preguntas, yo prefiero entrar mañana con el hígado y terminar mañana hígado y vías biliares, porque el hígado es un poquito largo y no me gustaría dejarlo a medio palo. Está bien, profe. Vamos a ver. Entendido, profe. ¿No? Bien, entonces, si no tenemos más dudas y eso, entonces nos encontramos mañana. ¿A qué hora es que le digo? Tengo con las 4:30 con usted, ¿verdad? 4:15. No, a las 4:15 es imposible porque estoy dando clase en medicina. A las 4:30. Termino. Listo, profe. ¿Ah? Así como las pasadas, profe. 4:30, de 4:30 a 5:15. Listo, profe, gracias. Nos Ok, vemos profe. mañana, pues. Entendido, profe. Listo, profesor, gracias. Adiós. Entendido.